un terremoto, ¿no? Entonces, también podrían ser algunas explosiones, podrían tenerse en cuenta en edificios, pues, viento y otro tipo de cargas, ¿no es cierto? Otro tipo de cargas. Pero en este momento solamente vamos a estudiar pues las cargas estáticas nada más, ¿no? Para lo cual definamos en primer lugar pues qué cosa es una cimentación, ¿no? Una cimentación es la transición que existe, ¿no? Eh, la transición que existe entre la superestructura, ¿no? La superestructura, no, ¿no? La transición es, o la cimentación es la parte inferior de una estructura, la transición entre la superestructura y el suelo, ¿no? Eh, Siempre, pues, la transición, es la cimentación, la función va a ser de transferir pues, todas las cargas hacia el suelo, ¿no? Eh, y hay muchos tipos de edificaciones con diferentes tipos de cimentación y todo va a depender del tipo de suelo que nosotros utilicemos o con el que trabajemos, depende mucho de la estructura también, si es que es un puente, una edificación, o si es que utilizamos de repente, o si es que estamos construyendo en un suelo arcilloso, ¿no? En un suelo gravoso, arenoso, pues va a depender mucho para que nosotros escojamos el tipo de cimentación, ¿no? La intención es transmitir las cargas que están pasándose pues de la estructura al suelo de manera adecuada, ¿no? Entonces, podría ser, por ejemplo, la ampliación de un muro, ¿no? De un muro donde nosotros vamos a construir, pues, o una zapata, vamos a construir una losa de cimentación de repente, ¿no? O construimos, hay muchas formas que podríamos utilizar, ¿no? Eh, Muchas formas que podríamos utilizar para poder desarrollar nuestra estructura, ¿no? Nuestra estructura. Muy bien. ¿Qué cosa es una cimentación, no? ¿O cuál es la intención de la cimentación? Debe comportarse adecuadamente, pues, para que se comporte adecuadamente necesita tener dos características principales, ¿no? En primer lugar, deben ser seguras contra fallas por corte general del suelo. Recuerden ustedes cuando nosotros estudiamos los esfuerzos cortantes, ¿no? Si es que hay algún potencial de falla importante, la cimentación debe soportar esos esfuerzos, ¿no? Y no debe experimentar desplazamientos excesivos, ¿no? O asentamientos excesivos. Llamemos a estos asentamientos excesivos, ¿no? Los asentamientos diferenciales que pueden ocurrir en, en la construcción. Y esto básicamente se debe hay varias razones, ¿no? Pero una de las razones más resaltantes, podría decirse, es el tipo de suelo que está debajo de la cimentación, ¿no? O el tipo de suelo que está debajo de la estructura. Si es que hablamos acerca de suelos arenosos, los suelos gravosos, y los comparamos con los suelos arcillosos, pues van a tener diferentes características no solamente de carga, sino características de drenaje. Supongamos que tenemos pues ambos suelos, ¿no? Están llenos de agua o saturados. Pues por dónde va a fluir más rápido el agua, seguramente va a ser por los suelos que son arenosos y gravosos, ¿cierto? Y va a demorar mucho más tiempo o va a transmitir pues eh, desde el agua, ¿no? Hacia la estructura del suelo en los suelos arcillosos en un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Y si es que lo analizamos de esta manera, ¿no? Nos va a permitir definitivamente entender por qué suceden estos fenómenos de asentamientos diferenciales, básicamente, ¿no? Básicamente es porque en los suelos que son arenosos y gravosos, inmediatamente el agua empieza a fluir por los vacíos, ¿no? Y la estructura del suelo es quien va a absorber todos los esfuerzos, ¿no? La estructura del suelo es quien absorbe todos los esfuerzos. No es lo mismo, pues, no es lo mismo que suceda, por ejemplo, en suelos arcillosos, donde va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Si fluye, pues, mucho más rápido,
mucho más rápido por los suelos gravosos, inmediatamente se van a deformar los suelos, ¿no? Inmediatamente se van a, no deformar, inmediatamente se van a acomodar, más bien dicho. Y si se acomodan inmediatamente en los suelos arenosos y no en los suelos arcillosos, si existen estas dos capas, ¿no? Estas dos capas que están sosteniendo la estructura, pues uno de esos suelos se va a asentar mucho más rápido, ¿no? Y eso es lo que básicamente sucede, ¿no? Eso es lo que básicamente sucede. ¿Ya? A ver, listo. Muy bien. Para lo cual nosotros tenemos que estudiar una característica interesante de las cimentaciones, que se le llama pues capacidad de carga última, capacidad última de carga, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Es la carga por área unitaria de la cimentación bajo la cual ocurre la falla por corte en el suelo, ¿no? Esa es la capacidad última de carga, ¿no? Y esa capacidad última de carga, pues, está directamente relacionada con el tipo de carga que nosotros vamos a estudiar, ¿no? En ese caso, pues, esta capacidad de carga última, ¿no? Para cimentaciones superficiales es de esta forma. Supongamos que tenemos, pues, una cimentación de ancho B, ¿no? En este caso es la cimentación cimentación, pues, es una cimentación corrida, digamos, ¿no? Tiene una franja, pues, de cimentación que tiene un ancho B, ¿no? Y sobre la cual, pues, está siendo soportada, fíjense, en una arena densa o en un suelo cohesivo, pero está firme. Es decir, que no está sufriendo deformaciones importantes, ¿ya? Este asentamiento, es decir, que a medida que vamos aumentando la carga de la estructura, ¿no? Es hacia la derecha, fíjense en este gráfico, ¿no? Aumentamos la carga en una área, ¿no? Una carga Q, ¿ya? Eh, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aumentamos la carga, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, eh, perdón, la estructura se va asentando, ¿no? Hasta que llega a un punto, ¿no? Hasta que llega a un punto Q sub U, y ese Q sub U se le llama capacidad última de carga de esta cimentación. Cuando llega a este punto, ¿no? Cuando llega a este punto, el suelo, fíjense, tiene este tipo de carga. Es decir, que ni bien empieza a sentarse, más o menos por acá, ¿no? Se va formando una falla de este tipo. Falla acá, ¿no? Posteriormente, luego, fallará por acá, fallará por acá, y fallará así circular. Pero todavía no está completa la falla no está, no se ha completado, ¿no? Se sigue desarrollando la falla se sigue desarrollando hasta llegar a la superficie del terreno, fíjense, ¿no? Y también se realiza este fenómeno, ¿no? De abultamiento. Entonces, cuando ya sucede esta falla completa, se dice que este tipo de falla es una falla por cortante general, ¿ya? Cuando este Q sub U se llega a suceder, ¿no? Es una falla repentina, la cual es soportada por la cimentación, ¿ya? Y esta falla, fíjense que se extiende pues hasta la superficie del terreno. Así es el tipo de falla, ¿no? Por supuesto que lo que nosotros buscamos como ingenieros, a nosotros nos interesa que la estructura soporte la mayor cantidad de cargas posibles o que sea la mejor estructura, ¿no? No la mejor estructura, sino el mejor tipo pues el mejor tipo de estructura que podría eh, eh, que soporte pues todos los esfuerzos que están sucediendo dentro de la edificación, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa que la falla se desarrolle inclusive hasta cuando llega a la superficie de la edificación, ¿no?
falla, a este tipo de falla, recuerden, se le llama falla por cortante general, ¿no? Ahora, no es lo mismo, y esto sucede pues cuando la arena está densa, cuando un suelo está cohesivo, es firme, ¿no? Cuando un suelo cohesivo es firme y no hay deformaciones importantes. Entonces, a medida que vamos aumentando la carga, se desarrolla este tipo de carga. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Con este diseño, nosotros realizamos el dimensionamiento de las cimentaciones. Sin embargo, si la cimentación, pues, bajo consideración, no está sobre un suelo completamente, eh, completamente denso, ¿no? O firme, y está pues sobre una arena o un suelo arcilloso que tiene una compactación media, no tan buena, ¿no? Pero no tan mala tampoco, ¿no? Fíjense que en este caso, el suelo ya falla antes de que llegue a la superficie, es decir, se desarrolla esta falla, se desarrolla la falla por acá, ¿no? Y se empieza a desarrollar la falla y ¡pum! Falla. Ya no llega a la superficie del terreno, ¿no? Ya no llega a la superficie del terreno. Y si no llega a la superficie del terreno, ¿no? Entonces habrán dos tipos de cargas en este caso, ¿no? En primer lugar, se va cargando el material, se va cargando, ¿no? Se va cargando el material hasta que llega a un Q sub U, sub 1, ¿no? Este Q sub U sub 1 es la carga primera de falla, ¿ya? Y cuando sucede esta falla, el suelo se empieza a sacudir, ¿no? El movimiento de la sedimentación estará acompañado por sacudidas repentinas del suelo. Es diferente el tipo de carga al anterior. La otra es simplemente repentina y empieza a descargarse. Pero acá no. Todavía tiene la chance de cargarse un poco más, pero con sacudidas, ¿no? Y se sigue asentando. Pero ya falló prácticamente, ¿no? Y por supuesto que se requiere un movimiento considerable de la cimentación para que la superficie de falla en el suelo se extienda a la superficie del terreno, ¿no es cierto? A este tipo de falla que ya no llega ya no llega a proyectarse hasta la estructura del suelo, fíjense qué bonita es esta falla, ¿no? Hasta que se proyecta hasta el suelo, hasta la superficie del suelo, ¿no? En este caso, ya no llega hasta la superficie, sino que falla antes de que llegue. Y si esto sucede, se le llamará falla por cortante local en el suelo. La anterior era falla por cortante general. Esta de acá se le llama falla por cortante local en el suelo. Y esto sucede, por supuesto, en arenas o suelos arcillosos que tengan compactación media. Fíjense que mientras más aumenta la compactación, ¿no? O mejor compactado esté un material, mayor resistencia tendrá, ¿no es cierto? Y por último tenemos este tipo de falla, que es una falla que se le llama falla de cortante por punzonamiento, ¿no? Falla de cortante por punzonamiento, y que sucede inmediatamente nosotros, o sea, ni bien colocamos nuestra estructura o nuestra cimentación, inmediatamente falla, ¿no? Y solamente se desarrolla esta fallita de acá. Ya falló. O sea, no resiste nada más. Si le colocamos más carga, ya no va a cargar más. Simplemente no va a cargar nada más. Inmediatamente, pues, la estructura ya falló, ¿no? Y esto sucede cuando el suelo está bastante suelto, por supuesto, porque no está recibiendo, no está aceptando más cargas, ¿no es cierto? Y si no acepta más cargas, definitivamente, el suelo es muy blando, ¿no? Y esto es lo que no buscamos, ¿no? Nosotros buscamos pues un suelo que tenga una capacidad de carga la mayor posible, ¿no? Muchas veces no se puede y todo depende del tipo de estructuras que nosotros diseñamos, ¿no?
Y esto es importante porque cuando realizamos el diseño de alguna estructura, por ejemplo, en un lugar donde no acepta muchas cargas, no acepta muchas cargas, como es el caso de Cajamarca, no sé cómo será en Ayacucho, pero en el caso de Cajamarca es un valle extenso y construir edificios muy grandes en el, en el valle, ¿no? Que es un suelo sedimentario, no es tan favorable porque se necesita pues construir cimentaciones que sean adecuadas. Sin embargo, eh, el suelo de Cajamarca pues no resiste mucho, ¿no? El suelo de... Ingeniero, eh, sí, el suelo de Cajamarca... sí, no, quería hacerle una consulta, porque sí conozco y hace como un año estuve ya ahí en el Inoteque, en el Coliseo, que es el que está por los monumentos de los incas, que está en toda la 15 Baños del Inca. El Coliseo, no me acuerdo su nombre, el Campañán, está Sí. hundiéndose, me parece, porque he visto que su superficie alrededor del Coliseo está hundida y las pistas se Ya. están hundiendo, como que hay un desnivel. No me he fijado, pero efectivamente, ¿no? El Coliseo pesa un montón, por supuesto. Y construir un coliseo, pues, en un lugar así, o hay que tener mucho dinero, de hecho, es una oportunidad enorme para de alguna manera, para sacar más plata de lo que es de lo necesario, ¿no? Lamentablemente, pues, han construido este coliseo aquí en pleno valle, y es un error porque la cimentación, el sistema de cimentación es demasiado caro, es excesivamente caro, ¿no? Eh, y esa no es la intención, pues, esa no es la intención, ¿no? ¿Por qué? Porque si no construimos o sea, a ver, si el suelo tiene una capacidad portante baja, ¿no? Necesitamos un sistema de cimentación para que todas las cargas de la estructura sean transmitidas al suelo, ¿no? En el cerro, por ejemplo, que ya es una zona, ya no es sedimentaria, sino es de una configuración de rocas ígneas, ¿no? Soporta definitivamente mucho mejor las cargas, ¿no? Y ahí necesitarías, pues, cimentaciones que son que van a requerir una menor demanda, definitivamente, ¿no? Entonces, recuerden que hay tres tipos de cimentaciones superficiales, ¿no? Perdón, tres tipos de fallas. Las fallas por cortante general, y estas son las que nosotros buscamos, ¿de acuerdo? Que la falla se desarrolle de este tipo, ¿no? Es decir, que la falla, para que se desarrolle toda la falla, ¿no? Para que todo el suelo se pueda mover y se desarrollen estos planos de falla, necesita que la capacidad última de carga de la cimentación, este Q sub U, esta es la capacidad última de carga, suceda cuando toda esta falla se haya desarrollado. Es decir, que siempre necesitamos buscar suelos que sean densos o cohesivos firmes, ¿no? No pueden ser ni medianamente densos, ni medianamente compactos, ni obviamente mucho menos serán los suelos bastante sueltos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de los tres tipos de falla. Ahora, ¿qué es lo que hizo Terzaghi? Terzaghi, interesantemente, empezó a desarrollar una serie de fórmulas, ¿no? Una serie de fórmulas para poder relacionar justamente, para poder relacionar el ancho de la cimentación, ¿no? El ancho de la cimentación con el desarrollo de esta falla, ¿no? Y considerando, pues, considerando también, fíjense, el ancho de la cimentación, la profundidad de la cimentación, ¿no? Y también la carga que está sucediendo en el plano de esta cimentación, es decir, a este nivel, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que tenemos que considerar, ¿no? Fíjense que la geometría de esta falla, ¿no? Tiene que ver con los ángulos que se están desarrollando en esta falla.
Tiene que ver, pues, con las características del suelo, que son peso específico, la cohesión, el ángulo de fricción interna, que nosotros ya sabemos cómo calcular, o en laboratorio, por, de acuerdo, pues, a la ley de Mohr-Coulomb, ¿no? Entonces, si conocemos, por ejemplo, esta profundidad de F, ¿verdad?, que debe ser igual a 3 a 4 veces el ancho de la cimentación, ¿no? El efecto, fíjense que no siempre sucede, ¿no? ¿Qué pasa si el ancho de la cimentación es de 80 centímetros? La profundidad debería ser, ¿no? ¿Cuánto? 3 a 4 veces, ¿no? O sea, 2 metros abajo debería ser nuestra cimentación, que en las edificaciones en el Perú no lo realizamos, ¿no? También debemos considerar, pues, el suelo que está sucediendo, que está por encima de este nivel, del nivel más bajo de la cimentación, ¿no? Es decir, ¿cómo va a afectar este suelo, ¿no? Este suelo que está por encima, que tiene una carga igual al peso específico por la profundidad, ¿no es cierto? Es el Q sub Q igual al peso específico de este suelo por la profundidad a este nivel, también va a actuar, ¿no? Va a tener alguna injerencia, ¿ya? Entonces, estas fallas o la zona de falla pues se divide en tres partes. La primera parte es la zona triangular ACD, que tiene un ángulo alfa. Es esta zona, ¿no? Esa es la primera zona que se desarrolla, donde se desarrolla la falla. La segunda zona son las dos zonas de cortante radial ADF, que es esta de acá, ¿no es cierto? Es ADF, y se empieza a desarrollar esta falla, es decir, hasta aquí. Y hasta aquí, fíjense, recuerden que hasta aquí es la falla por cortante local. Esa falla no necesitamos, ¿no? Nosotros requerimos que se desarrolle inclusive mucho más. Y por último, ¿no? Y claro, esta curva después de una espiral logarítmica. Y por último necesitamos que se desarrolle esta falla que tiene la zona pasivas de Rankine, por eso es que tiene 45 menos phi medios, ¿no? Son estas de acá. Nosotros requerimos pues que se desarrollen estas fallas, todas, ¿no? ¿Ya? Y lo que hizo pues Terzaghi, ¿no? Lo que hizo o lo que desarrolló Terzaghi fueron una serie de fórmulas, ¿no? Una serie de fórmulas para poder determinar esta carga última, ¿no? Capacidad de carga última para fallas en suelos rígidos en primer lugar, ¿no? Suelos rígidos. ¿Ya? Sí, para cimentaciones corridas, ¿de qué valores van a depender? Fíjense ustedes, ¿no? Del factor de cohesión, ¿no? De la carga que está teniendo, pues acá el suelo por encima del nivel más bajo de la estructura, ¿no? Del peso específico, del ancho de cimentación, y todos ellos, ya sea una cimentación cuadrada, una cimentación circular, ¿no? O una cimentación corrida, van a tener los mismos factores con diferentes constantes. Además de eso, también necesitamos unos factores NC, NQ y N-gamma, ¿no? Que también se necesitan incluir para poder calcular esta carga última. Es decir, cuánto es que está recibiendo, cuál será esta carga última que están recibiendo a este nivel, ¿no? Incluido el Q, pues, ¿no? Y estos factores NC, NQ y N-gamma se pueden encontrar fácilmente, ya sea en su libro, ¿no? En el capítulo, a ver, déjenme ver qué capítulo es. No me acuerdo qué capítulo les di para que lo desarrollen. Es el capítulo 16, ¿no? Que está, pues, estos parámetros están en la página 483, ¿no?
NC, NQ y N gamma, ¿no? Para determinar los factores de capacidad de carga dimensionales de Tersay que están en función del ángulo de... Entonces, dependiendo del ángulo de fricción interna, ¿no? Nosotros fácilmente podemos encontrar NC, NQ y el N gamma. Pues si conocemos todas las características del suelo, el factor de cohesión, ¿no? La cohesión interna, la carga que está sucediendo encima de ese suelo y el peso específico del suelo, el ancho de cimentación, fácilmente podemos encontrar, pues utilizando esta tabla, ¿no? O la tabla 16.1, ¿no? 16.1, también podremos encontrar los valores de estos factores, ¿no? Esto corresponde a fallas en suelos rígidos, es decir, carga última para fallas en suelos rígidos, para las fallas, ¿no? Obviamente, fallas que se extienden hasta el final, que son fallas por cortante general. Para fallas por cortante local, ¿no? Es decir, carga última para cimentaciones que presentan el modo de falla por cortante local en suelos, también hay una tabla, ¿no? Y las fórmulas también varían. Es decir, que la carga que estuviera sucediendo ahí hasta que se desarrolla la falla por cortante local están demandadas pues por este tipo de ecuación. De igual manera, es muy sencillo. Entonces, para este caso, pues vamos a utilizar la carga modificada dimensional de Tersay, ¿no? ¿Cuál sería en nuestro libro, ¿no? La tabla 16.2, ¿no? Tabla 16.2, ¿no? 85, 75. ¿Ya? A ver, espérense un ratito. Claro, 1.3 y la carga última, 1.3, zapatas, cimentaciones circulares por NQ, perfecto, este está bien. Es la que le corresponde. Modificación, la ecuación de capacidad de carga de Tersaghi, 72.80, perfecto. Listo, ¿no?
Muy bien. Entonces, con Terzaghi podríamos encontrar bastante sencillo, ¿no? Muy sencillo, pues, dependiendo del tipo de cimentación y dependiendo del tipo de falla, ya sea por cortante local o por cortante general, podríamos encontrar, pues, las cargas últimas, ¿no es cierto? Las cargas últimas, ¿ya? Ahora, claro, esas cargas últimas son solamente las cargas, el Q sub U, cuando se desarrolla la falla. Sin embargo, nosotros debemos considerar pues un factor de seguridad, ¿ya? Un factor de seguridad que nos va a ayudar a determinar hasta dónde deberíamos diseñar, es decir, cuál sería el Q admisible, cuál sería la carga, la capacidad admisible, en este caso se le llama capacidad de carga bruta, admisible bruta, de la cimentación superficial. Para eso nosotros le colocamos un factor de seguridad, ¿no? Que es F sub S, ¿no? O FS, un factor de seguridad, a la capacidad de carga última bruta, ¿no? A la capacidad de carga última bruta. ¿Listo? A ver, acá otra vez se ha movido todo. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la capacidad admisible bruta, ¿no? El Q sub ADM, ¿no? Por último, la capacidad de carga última neta, ¿no? A esta capacidad de carga última neta, que es la carga ya que se va a transferir, que es la presión última por unidad de área de la cimentación, que puede ser soportada por el suelo en exceso de la presión causada por el suelo circundante a nivel de desplante de la cimentación. Entonces, fíjense que a esta capacidad de carga última neta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es restarle a la capacidad última la carga que está siendo sometida este suelo que está encima, a este suelo que está encima de ese nivel. Pues esa carga es la carga Q, ¿no? Debemos restarle pues la carga última menos el carga Q, que esa sería la carga neta, ¿no? La carga neta, que sería pues la carga última neta, ¿no? Es la presión última por unidad de área de la cimentación que puede ser soportada por el suelo en exceso de la presión causada por el suelo circundante al nivel de desplante de la cimentación. Y por último, calcularemos pues la carga admisible neta, ¿no? Que simplemente será la carga neta última entre ese factor de seguridad, ¿no? Y vamos a ver un ejercicio muy sencillo rápidamente. Si tenemos pues decidimos instalar una cimentación cuadrada, ¿no?, que mide 1.5 metros por 1.5 metros, ¿no? El suelo que lo soporta tiene un ángulo de fricción de 20 grados, ¿no es cierto? Un ángulo de fricción interna de 20 grados. El coeficiente de cohesión es de 15.2 kilonewtons por metro cúbico, metro cuadrado, perdón, ¿no? Y tenemos que el ancho es B, de 1.5, ¿no es cierto? Metro. El peso específico del suelo es 17.8 kilonewtons por metro cuadrado, metro cúbico. Nos dicen determinar la carga bruta admisible, que sería carga bruta admisible. ¿Cuál será entonces el Q admisible sobre la cimentación con un factor de seguridad de 4? Por lo general los factores de seguridad van por encima de 3, ¿no? Suponga que la profundidad de F debe ser igual a 1 metro. Ocurre falla por cortante general en el suelo, ¿no? Y si es falla por cortante general en el suelo, ¿no?, entonces utilizaremos para una cimentación cuadrada, ¿no?, 1.3 de C', aquí está falla por cortante general, 1.3 de C' por NC más la carga Q por NQ
Q más 0.4 por gamma por B por N gamma, ¿no? Listo. De aquí todo tenemos. Tenemos el coeficiente de cohesión, nos faltarían los coeficientes de forma, ¿no? NC, NQ y N gamma. Tenemos la carga, definitivamente. ¿A qué será igual la carga aquí? ¿No? Pues la carga Q debe ser igual al gamma, la carga Q debe ser igual al gamma por la profundidad, que es el df, ¿no? Tenemos el gamma, tenemos el df. Pues la carga Q será igual gamma 17.8 por la profundidad que es de 1 metro, ¿no? Por 1. Y esto sería la carga Q a 17.8 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces ya tenemos Q, tenemos gamma, y solamente nos faltan el NC, NQ y el N gamma, ¿no? Para un ángulo de fricción interna de 20 grados, en una falla por corte general en el suelo, verificamos, esta no es los factores modificados, no son, sino son estos de acá. De 20 grados, ¿cuál sería, no? 20 grados está por acá. Entonces, para 20 grados, el NC es 17.69, el NC es 17.69, el NQ $7.44 y el N gamma el N gamma 3.64. ¿Ya? Tenemos todo, entonces simplemente el Q sub U, la carga última, debe ser 1.3 multiplicado por el C', que es el 15.2, y multiplicado por el NC, que es 17.69, más el Q, que es 17.8, multiplicado por el NQ, que es 7.44, más 0.4, multiplicado por el gamma, 17.8, y multiplicado por el N gamma, que sería 3.64. Así vamos a obtener una carga última, ¿no? En kilonewtons por metro cuadrado. Esta es carga última. A nosotros nos piden la carga bruta admisible. Este es el Q admisible, nada más. Y esto va a ser igual a la carga última entre el factor de seguridad, que es 4. La cuarta parte, la carga admisible es la cuarta parte de la carga última. Eso es lo que estamos diciendo.
La carga admisible es igual a carga última multiplicado por un cuarto, ¿no? Es la cuarta parte de la carga última. Eso es lo que estamos indicando, ¿no? Y ya está. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Ingeniero, disculpe, la base, ingeniero, ¿cuánto sería el B en este caso? 0.4. 1.5, pues. Porque es una base cuadrada, ¿no? Es una cimentación cuadrada. El B sería 1.5. ¿No? Es de un ancho por una profundidad de 1.5. Está bien, sino que aquí creo que no hemos multiplicado, creo, no sé. ¿Cómo? No hemos multiplicado, creo, ingeniero, 0.4, 17.8. Nos faltaría esa parte. Claro, hay que multiplicar ahí por 1.5, ¿no? Cierto. 0.4 por 17.8 por 1.5 y por el n gamma que sería el 364. ¿No? Kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, también, aparte del Q admisible, también podríamos calcular, recuerden, el Q neto, ¿no? Que sería este Q último que estamos calculando, y le restaríamos los 17.8, ¿no? ¿Cuánto sale aquí en el Q último? 520.86. Ya, 520.86. Esa es la carga última. Pero esta carga última, es justamente ¿dónde está esa carga última? Aquí. Esta carga última sucede, como es una carga por cortante, una falla por cortante general, es este punto de aquí. O sea, aumentamos la carga y ahí, ¡pum!, revienta y ya no carga más, no soporta más carga este suelo. No soporta más carga. O sea, la carga última es 500 y pico. Pues a nosotros nos interesa no llegar a ese punto, por eso le colocamos un factor de seguridad. En este caso es la cuarta parte, ¿no? Pues será por aquí. Este es lo máximo a lo que el suelo puede llegar. Es decir, que podrías tener un poquito más, ¿verdad? Pero podría tener un poquito más, pero nosotros nos aseguramos con la cuarta parte. ¿Ya? Y la carga neta se refiere, pues, la carga última neta, ¿no? La carga neta última, se refiere a esa, a la resta de la carga última, menos este Q, que le corresponde, pues, a la presión del suelo que está circundante a la cimentación. Es decir, lo que realmente soporta el suelo, soporta el suelo debido a la estructura, no debido al suelo, ¿no? No debido al suelo. Acá lo podemos ver. Acá. Lo que realmente soporta el suelo, pero debido a la estructura y no debido al suelo. Ese es la carga última, ¿no? La carga última. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, entonces acá si esta es carga última, la carga admisible será la cuarta parte, ciento y pico, por supuesto, ¿no? En kilonewtons por metro cuadrado. La carga neta será, ¿no? La carga última menos, la carga neta será 520 menos 17.8, ¿no? O 500, ¿no? 500 kilonewtons será la carga neta. La carga neta última será 500 kilonewtons por metro cuadrado. Y la carga admisible neta es 500 entre 4. Eso sería ahí, ¿no? Ahora, eso es de acuerdo a Terzaghi. Después, ya después de mucho tiempo, Meyerhoff, ¿no? Desarrolló otra ecuación para determinar la capacidad última de carga, ¿no? Otra ecuación que incluye más factores, fíjense ustedes, ¿no? Incluye más factores. Y vamos a ver en este caso, pues, cuáles son esos factores.
En primer lugar, ya Meyerhoff indica que la carga última no solamente debe determinarse respecto a los factores que anteriormente indicamos, sino que también, aparte de la cohesión, aparte del esfuerzo efectivo, pues al nivel, ¿no?, de la parte inferior de la base, que es el Q, ¿no?, aparte del peso específico del suelo, aparte del ancho de cimentación, ¿no?, que podría ser también el diámetro de una base circular, ¿no?, también necesitamos considerar factores de forma que son FCS, ¿no es cierto?, el FQS, el F gamma S. Estos son factores de forma. También deberíamos incluir factores de profundidad, el MCD, MQD, FQD y el MF gamma D. Y así también deberíamos incluir los factores de inclinación de la carga, que es FCI, FQI y el F gamma I. Y factores de capacidad de carga, ¿no?, que es el NC, el NC, el NQ y el N gamma, ¿no? Y con estos factores, acompañado pues de la cohesión, del esfuerzo efectivo, pues a nivel, o la presión efectiva, a nivel del fondo de la cimentación, el peso específico, el ancho de la cimentación, podríamos calcular también la carga última. ¿Y de dónde sacamos todos estos factores? Pues de diferentes tablas, ¿no? En esta tabla podemos encontrar los valores que son del NC, el NQ y el N gamma, por ejemplo, ¿no? NC, NQ y el N gamma, ¿no?, que serían pues los factores de capacidad de carga precedentes, ¿no?, con los ángulos respecto a los ángulos de fricción interna del suelo. ¿Ya? Ahora, veo fíjense aquí que no solamente les estamos dando pues los factores NC, NQ y N gamma, sino que también les estamos dando el cociente NQ entre NC y también la tangente del ángulo de fricción interna, ¿no? Estos son valores que no encontramos, pues, no encontramos, están en esta tabla, pero no están en el libro, ¿no? En el libro solamente se les está dando las ecuaciones, ¿no? Aparte de las ecuaciones donde se encuentran estos valores, se encuentran solamente las tablas hasta el N gamma nada más. Del NQ, el cociente del NQ y el NC con la tangente del ángulo de fricción interna no están. ¿Ya? No están. Sin embargo, ¿por qué encontramos el NQ entre el NC y la tangente de phi? Fíjense que necesitamos, para poder encontrar esos factores de forma, profundidad e inclinación, necesitamos definitivamente utilizar estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones que vemos en la pantalla, ¿ya? Entonces, el FCS, que lo pueden ver mucho mejor, debe ser 1 más BL, B entre L por NQ entre NC. Entonces, así podemos encontrar con estas ecuaciones, ¿no?, los factores de forma, los factores de profundidad e inclinación recomendados para utilizarse, ¿no? Esos están en la tabla 16.3. ¿Ya? Tabla 16.3. ¿No? También están ahí en la tabla 16.3 para encontrar estos factores de acá. ¿Ya? Factores
Factores de profundidad, factores de forma, ¿no? Los factores de inclinación, todos están ahí. Y fíjense para diferentes condiciones, por ejemplo, para la profundidad. Condición A, para la profundidad cuando el DF entre el B es menor o igual que 1. Entonces serán estos factores de forma. Y cuando el DF entre B es mayor que 1, ¿no? También existirán otros factores de forma, ¿no? Otros factores de forma. Si es que el DF es menor o igual que 1, ¿no? O si el DF entre el B es menor que 1, ¿no? Menor que 1. Entonces tenemos diferentes factores de forma. Sin embargo, en el libro nuevamente hay nuevas relaciones, ¿no? Nuevas relaciones. Bueno, para el DF entre B, pues es lo mismo, ¿no? El F gamma D es lo mismo, el FQD, el FCD también son los mismos. Pero para el phi mayor que 0, ¿no? El FCD es igual, en este caso, también tenemos estas relaciones, ¿no es cierto? Y también no hay ningún problema, también podrían utilizar, por supuesto que, otra cosa importante, que esta tangente, o el arco tangente de F entre el B, debería ser pues en radianes, ¿no es cierto? No en ángulos sexagesimales. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Listo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Tenemos una cimentación dice, una cimentación cuadrada de una columna es de 2 por 2, ¿no? En planta. Y nos dice que las condiciones de diseño son que la profundidad de la cimentación debe ser de 1.5 metros, el peso específico, el peso unitario, debe ser de 15.9 kilonewtons por metro cúbico. El phi debe ser igual a 34 grados, ¿no? Y el C debe ser 0, no hay cohesión, ¿ya? En la tabla anterior, estas de acá, esta tablita de acá, ha aumentado inclusive, ¿no? Ya no es solamente para las condiciones de DF entre B menor o igual que 1 y DF entre B mayor o igual que 1, sino que aparte de eso, cuando la profundidad es DF entre B menor o igual que 1, también existe para el ángulo phi igual a 0 y para el ángulo phi mayor que 0, ¿no? De igual manera, cuando el DF entre B es mayor que 1, para phi igual que 0 y para el ángulo phi mayor que 0. Entonces ahí han aumentado un poco más, por lo cual voy a cambiar esta tabla por la tabla 16.3, ¿no? Esta tabla la voy a cambiar. Entonces, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Factores de forma, profundidad e inclinación de forma, de profundidad para DF entre B menor o igual que 1, pero para phi igual a 0 y para phi prima mayor que 0, ¿no? Entonces son diferentes factores. Y también tenemos la siguiente parte de la tabla, que sería factores de profundidad, ¿no? Cuando ya no el DF entre B menor o igual que 0, sino menor o igual que 0, sino mayor que 1, ¿no?
Aquí podemos ver que es para DF entre B menor o igual que 1, DF entre B mayor que 1. Para phi igual a 0 o para phi mayor que 0. ¿No? Tenemos los coeficientes de forma, coeficientes de profundidad y por último coeficientes de inclinación. Todos estos van a ser utilizados y reemplazados en nuestra fórmula que presentó Meyerhoff. Listo. Entonces nos dicen, ¿no? Una cimentación cuadrada de una columna es de 2 por 2. Las condiciones de diseño son de que una profundidad de 1.5, el gamma es de 15.9, el ángulo de fricción interna 34, el C es 0, determina la carga total vertical admisible, ¿no? ¿Cuál será la carga admisible? ¿Cuál es la carga admisible que la columna puede soportar para un factor de seguridad igual a 3? Entonces tenemos todos estos datos. La cimentación es una cimentación cuadrada, ¿no es cierto? A ver, calculen por favor rápidamente, ¿ya? Ya no lo voy a desarrollar. Pero recuerden que el Q sub U depende del C, que en este caso el C no tiene ecuación, entonces todo esto se va a 0. ¿No? Y determinaremos los factores de forma, factores de profundidad y factores de cohesión, ¿ya? A ver, entren entonces al libro. ¿Ya? Entonces de acá, por supuesto que este C no nos interesa ya. Y aquí necesitamos, en la tabla anterior, encontrar el Q en primer lugar, ¿no? ¿Cuánto será el Q? Y después vamos a reemplazar. El Q será igual al DF, que es la profundidad de 1.5, ¿no es cierto? Multiplicado por el peso específico, que es 15.9. ¿Ya? A ver, Carmen Rosa, ayúdame con los cálculos, por favor. Vivanco. Ingeniero, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Anthony, ayúdame con los cálculos, por favor. 23.85. Listo, 23.85 kilonewtons por metro cuadrado. Listo, ya tenemos este valor de acá. Perfecto, el NQ, el FQS, el FQD y el FQI van a salir. Tenemos el peso específico también, el ancho también lo tenemos. Y nos faltan los siguientes factores, ¿no? Entonces, el NQ, ¿no es cierto? Necesitamos NQ. Necesitamos el N gamma también.
El NC no, ¿por qué? Porque no tenemos cohesión, simplemente. Todo esto es 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, para calcular el NQ y el N gamma, pues entraremos con el ángulo de fricción interna, que es de 34. Regresamos a nuestros factores, a nuestra tabla, ¿no? Y determinamos para un ángulo de fricción interna, de 34, vamos a encontrar el NC, el NQ y el N gamma. Y estos, el NQ entre NC, también los vamos a anotar, ¿no? Entonces, los voy a copiar acá nada más. Y simplemente voy a cortar la tabla, ¿no? Para un valor de 34. Entonces el NQ y el N gamma, ¿no? El NQ debería ser 29.44. El N gamma debería ser 41.06. Y también vamos a anotar estos valores. El NQ entre el NC, que para nuestro caso no funciona, ¿no? Y la tangente de phi, ¿no? Tangente de phi, para nuestro caso es 0.67. Listo, ya los tenemos estos valores. Voy a mover esto de acá. Ya están. El NQ, el N gamma ya están. Listo. Ahora nos faltan los factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación. Veamos entonces. Nos falta el FQS, fíjense, nos falta el F gamma S, que ambos son de forma, ¿no? Entonces, de forma, el FQS y el F gamma S los encontraré con estos dos de acá, ¿no es cierto? FQS, F gamma S. Donde el L es la longitud de la cimentación. ¿Ya? En el caso que sea, pues, que no sea una estructura cuadrada, la longitud siempre va a ser mayor que B. Pero en nuestro caso es lo mismo, ¿no? Entonces, el FQS, para nuestro ejemplo, va a ser igual a 1 más 2 por 2, ¿no? Entonces va a ser 2 de ancho y 2 de largo. Y por la tangente del ángulo de fricción interna. Y recuerden que este valor ya lo tenemos, ¿no? Que es 0.67. Este valor ya lo tenemos. ¿Cuánto es el FQS entonces? Jensen, ¿cuánto es el factor FQS? Ingeniero, ya ahí te lo estoy calculando. A ver.
2.67. ¿Listo? 2 o 1.67, porque tu compañera ahí me ha dicho 1.67. A mí me sale 2.67. ¿Ya? Unos Esto es 67. 1 por Y dos 1.67, más 1 es 1.67 me parece, ¿no? Entonces, el FQS debería ser igual a 1.67. ¿Ya? Listo, ya lo tenemos. Ahora el F gamma S. El F gamma S es 1 menos F gamma S es 1 menos 0.4 por 2 entre 2, ¿no es cierto? Del primero ni siquiera nos molestamos en calcular, ¿no? El FCS, el FCD, el FCI, tampoco. ¿Por qué? Porque la cohesión es cero, pues. Entonces ya ni siquiera nos molestamos en calcularlo, ¿no? Entonces el F gamma S es 1 menos 0.4, será 0.6. Estos dos se van a eliminar, entonces será 0.6. Listo. Ahora el FQD y el F gamma S. FQD y el F gamma S. Ahora, fíjense, ¿ah? Estos son factores de profundidad, ¿no es cierto? Si son factores de profundidad, primero debemos verificar si es que el DF entre B es menor o igual que 1 o es mayor que 1. Y veamos, DF es 1.5, perfecto. DF entre B. Y verificamos, DF es 1.5. Y el B es 2. Entonces, esto es mayor o igual que 1. ¿Esto es mayor o menor que 1? Esto tendrá que ser Menor que 1. menor que 1, ¿no es cierto? Entonces nos olvidamos de esta de acá y vemos solamente este pedacito, ¿no? Y acá nos dicen, para phi igual que 0 o para phi mayor que 0. Vemos nuestro ángulo de fricción interna 34, entonces tiene que ser, este ya no lo vamos a ver, sino que vamos a ver para phi mayor que 0. ¿Listo? Entonces, el FCD tampoco lo vamos a ver porque no nos interesa. Recuerden que acá todo se hace 0, ¿verdad? Pero el FQD sí nos interesa. Y el FQD debe ser igual a 1 más 2 veces la tangente de phi, pero la tangente de phi es 0,67, ¿no? Por 1 menos el seno de phi. Y ese sí no lo tenemos, ¿no? Por 1 menos el seno de phi, que sería seno de 34 al cuadrado. Y esto multiplicado por esta ecuación, ¿no? Por DF, que sería 1.5 entre 2. ¿Cuánto sería el FQD? Jairo,
Mercado. A ver. Sí, ingeniero. Carmen Rosa Vivanco, 1.92. Muy bien. 1.92, ingeniero. Ya. No sé, pues, por eso les estoy preguntando cuánto es. A ver, confírmeme que sea 1.92 y lo ponemos. Sí, ingeniero, es 1,92. Listo. Entonces es 1.92. 1.92. Y el F gamma S, el F gamma S, perdón, F gamma D, ¿no? Perdón, F gamma D. Ya nos dice que tiene que ser 1, ¿verdad? 1. ¿Ya? Y por último, factores de inclinación. ¿Ya? Factores de inclinación. Entonces, factores de inclinación. Recuerden que toda esta parte le corresponde a df entre b, mayor que 1. O sea que tampoco no la consideramos, ¿no? Nos dicen que el FCI, bueno, no nos interesa este FCI, el FQI debe ser igual, ¿no?, a 1 menos el beta entre 90. ¿Ya? A 1 menos el beta entre 90. Pero ese ángulo de inclinación es cero, pues, ¿no? Entonces, el FQI debe ser igual a 1 menos 0 entre 90 al cuadrado. Entonces, este FQI debe ser igual, FQI igual a 1, ¿verdad? FQI igual a 1, y el F gamma I debe ser igual a 1 menos el beta entre el phi. Pues como es 0 también, 1 debería ser igual, el beta es la inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical, ¿no? Entonces, ¿tiene inclinación de la carga? No tiene, ¿no? Es 0. Si no sería, pues, respecto a la vertical, se refiere a una carga así, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no tiene, es 1 también. Factor FQI, 1 también. ¿Ya? FQI y el F gamma I también 1. Entonces, con todos estos datos, ya tenemos el Q, tenemos el NQ, tenemos el FQS, ¿no?, el F gamma S, el FQD, el F gamma S, perdón, el F gamma D tendría que ser este de acá. Este es el F gamma D. El FQI y el F gamma I. Calculemos la carga última. Entonces,
¿Cuánto le sale? Zapayanay. Zapayanay Álvarez. Porras Martínez. Porras tampoco está. Pozo Ancho. Presente, ingeniero. A ver, Jonathan, ayúdeme a calcular entonces la carga última. El total, ingeniero. Sí, completito ya. Ahora, ingeniero, estoy reemplazando valores. Más 20, 23.35. Un ratito, ingeniero. Ujú. Más 23.35. 2.765, ingeniero. ¿Cuánto? 2.765.46. 65. 46. Ya, listo. Esto es kilonewtons. A ver, los demás, por favor, rectifiquen, si está bien. Esta es la carga última. Esto es donde se desarrolla, pues, la falla por corte general. ¿No es cierto? Pero a Sí. nosotros nos piden determinar la carga total vertical admisible, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Si encontramos la carga última, que son 2.765.46 kilonewtons por metro cuadrado, ¿qué deberíamos hacer para calcular la carga admisible? La carga, porque eso es lo que nos piden, la carga bruta admisible nos piden, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Su compañero ha sacado 2.275 sacado. No, 2.765. A ver, ayúdenme por favor a verificar este Q. ¿Cuánto es? ¿2.275.99 o 2.765.46? Creo que no es tan difícil, creo, ¿eh? ¿O sí? ¿Rosemary?
Rosemary Beltrán. Sí, ingeniero, lo escucho. Rosemary. ¿Cuál es qué calculaste? ¿Cuál es el resultado que tienes? 2.275.99, ingeniero. ¿Ya? Entonces este no está bien. Bueno, 2.276. ¿No es cierto? 2.276. Listo, esta es la carga última. La carga admisible simplemente será 2.276 entre el factor de seguridad, que es 3. Entonces, la tercera parte de la carga última, eso es lo que nosotros requerimos. Con eso diseñamos nosotros, ¿no? Puede estar un poquito más, como verán ustedes, pero la intención es de que esté ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? 700. 758.66. Listo. ¿No? Y si quisiéramos encontrar la carga neta, podemos desarrollarlo en 2.276 menos la carga Q, 23.85, que se deben al suelo, que está por encima del nivel más bajo de la cimentación. Y si calculamos, pues también la carga neta admisible, que también lo podríamos hacer, neta, este es N, debería ser carga neta entre 3, ¿no? Pero lo que nosotros nos han pedido es la carga total vertical admisible, ¿no? La carga vertical total admisible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿2252.15? Entre 3. 750.1. kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces, estos 750.1 es la carga admisible neta, es la carga que va a soportar el suelo o que va a soportar la cimentación debido solamente al peso de la estructura. Aquí le estamos restando estos 23.85, que es la carga que está soportando al nivel de la cimentación, de la parte baja de la cimentación, pero debido al suelo que está por encima de ese nivel. Le restamos esa carga neta, perdón, si le restamos esa carga debido al suelo, vamos a obtener la carga neta, que serían 2.252, ¿no? kilonewtons. Y esta carga admisible neta, ¿no? Esta carga admisible neta, que son 750 kilonewtons, ¿no? Se refieren pues solamente a la carga que va a ser soportada debido a la estructura que está por encima. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? El tema es bien extenso, porque hay muchas cosas por analizar. En este caso, fíjense que hay dos casos, ¿no? Hay que modificar esas ecuaciones que vimos anteriormente, en el caso que encontremos una napa freática, porque va a haber presión de suelos también, ¿no? En el primer caso, cuando el nivel de la napa freática, ¿no?, está por encima del nivel más bajo de la cimentación, y en el segundo caso, cuando el nivel de la napa freática está por debajo de ese nivel de cimentación y hay un D, ¿no? Entonces, esos casos también tenemos que identificarlos. Pues la sobrecarga efectiva SQ, ¿no?, en el primer caso, si el nivel de agua se localiza pues entre 0 y DF, ¿no?, entre la profundidad de la cimentación, está por ahí. Entonces, esa carga, que es la sobrecarga efectiva, podríamos calcularlo como D1 por el peso específico de este suelo, ¿no?, más el D2 por el peso específico prima. ¿Recuerdan esto que es el peso específico prima, ¿no es cierto?, del saturado menos el peso específico del agua. En cambio, para el caso 2, cuando el nivel del agua está localizada por debajo, es decir, el Q simplemente será el peso específico por el DF, como lo hemos tratado hace rato, ¿no? Y el factor del peso específico, el factor gamma en el último término de las ecuaciones de capacidad de carga, debe ser reemplazado por el factor gamma, rayita, ¿no?, igual a gamma prima más D entre B, por gamma menos el gamma prima. Entonces este factor gamma debemos reemplazarlo, debemos calcular un nuevo factor gamma que dependa de esta profundidad D. O sea, dependiendo en dónde está el agua freática o la napa freática, pues también va a variar el peso específico de este nuevo suelo. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso, cuando el nivel está localizado de modo que D es mayor o igual que B, ¿no? El primer caso es cuando D es menor o igual que B, el ancho de la cimentación. El tercer caso es cuando D es mucho mayor que el B, y en este caso, pues, el agua no tendrá efecto sobre la capacidad de carga última, ¿no? Y podremos trabajarlo como lo hicimos anteriormente. En el otro caso, este peso específico debe ser este peso específico rayo. Sabemos que el factor de seguridad, pues, debe ser igual a esto. Cuando, ¿no?, el nivel de agua, la napa freática está en los tres casos. Otro punto que debemos analizar, ¿no es cierto?, es cuando las cimentaciones están cargadas excéntricamente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la cimentación está así y tenemos una columna acá o una columna en la esquina? Pues tenemos que analizarlo de una forma diferente. Ahí necesitamos calcular, pues, tanto las cargas máximas y las cargas mínimas, que van a depender tanto de la geometría de la cimentación, como de la carga vertical total, que simplemente es una carga puntual, y del momento que está sucediendo sobre la cimentación respecto al punto de giro, ¿no? Y esto sucede todo el tiempo, ¿no? Pues utilizaremos ahí para calcular el Q máximo y el Q mínimo estas ecuaciones. No todas las cargas suceden pues exactamente en el centro. Deberíamos determinar pues una excentricidad. En este caso, estamos calculando las excentricidades, ¿no?, de acuerdo a Meyerhoff, en un solo sentido. Pues también podríamos calcular las excentricidades tanto en el eje X como en el eje Y.
Es bastante extenso todo lo que podríamos analizar, ¿ya? Pero considerando pues que nuestro tiempo es corto, de hecho el día miércoles tienen su evaluación final, ¿no? Esta parte, es decir, desde la modificación de las ecuaciones para la posición de la capacidad de carga debido a la posición del nivel de agua y excentricidades va a quedar en la parte teórica. No va a entrar pues para el cálculo, ¿no? Lo que sí va a entrar es lo que hemos visto pues anteriormente, seguramente Meyerhoff, Meyerhoff, ¿no es cierto? Entonces, esta excentricidad que depende pues del momento actuante, ¿no? Y de la carga que está sucediendo, tenemos que calcularla para poder sustituirla en las ecuaciones anteriores de carga máxima y carga mínima. Es así de simple, ¿no? Ahí calcularemos la carga máxima y también calcularemos la carga mínima. Fíjense que aquí necesitaremos, ¿no? Estos anchos B, ¿no? Estos anchos B' y L', que corresponden a los anchos y largos efectivos de la cimentación. ¿No? Necesitamos entonces primero la distancia E, luego las dimensiones efectivas. Luego calcularemos, usando la ecuación de capacidad general de carga, ¿no? Que es de Meyerhoff, calcularemos el K' sub U, que es la carga última de la estructura, ¿no? No de la estructura, sino la carga última respecto a la excentricidad. O debido a la excentricidad. Determinaremos posteriormente la carga última total que la cimentación soporta, ¿no? Y que dependerá pues de esta carga última multiplicado por las dimensiones efectivas que fueron calculadas anteriormente, ¿no? Una vez siendo calculada la carga última total, calculamos el factor de seguridad por capacidad de carga, calculamos el factor de seguridad y ya encontramos este factor de seguridad. En este caso estaríamos encontrando el factor de seguridad. Eso es cuando sucede pues la excentricidad en un solo sentido. Pero digamos que suceden las excentricidades en ambos sentidos, fíjense, tanto en longitudinal como en ancho, ¿no? EB y EL. De igual manera, necesitamos calcular los momentos actuantes en esos sentidos, es decir, la fuerza por brazo de palanca hasta llegar a la excentricidad, ¿no? Carga última, y determinaremos tanto la excentricidad en el eje X y la excentricidad en el eje Y, ¿no? Y aquí el área efectiva es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente. Aquí calcularemos pues las dimensiones efectivas como B1 y L1. B1 y L1. ¿No? ¿No? B1 y L1. Y hay varios casos, hay 4 casos que necesitamos analizar. En el caso que, por ejemplo, la excentricidad en el eje Y entre la longitud sea mayor o igual que un sexto y la excentricidad en el eje B, del ancho, en el eje X, entre B sea igual a mayor o igual que un sexto, el área efectiva, que es A', debe ser calculado como 1/2 de B1 por L1. Y aquí podremos calcular todos los datos de B1 y L1, ¿no? Para poder determinar el área efectiva. Eso es lo que más nos interesa en este caso. En el caso 1, ¿no? Este es el caso 1. En el caso 2, fíjense, el EL entre L es menor que 0.5, pero el EB entre B está entre 0 y un sexto. Ya no es mayor o igual que un sexto.
calcularemos el área efectiva con esta fórmula, el ancho B de igual manera. Y la longitud lo sacaremos de la figura 11.10 que vemos acá. O sea, lo que yo quiero mostrarles es que dependiendo de las excentricidades podríamos calcular también todas las dimensiones que necesitamos y el área efectiva que va a soportar toda la carga, ¿no? En el caso 3, de igual manera, fíjense que la figura va cambiando, ¿no? Este es el caso cuando es mayor o igual que 1, un sexto, perdón. En este caso es cuando L entre L es menor que el 0.5. En este caso es EB entre B es entre 0 y 1.6. Y de igual manera, la figura cambia, ¿no? Pero hacia el otro lado. Acá calcularemos B2 y el ancho B. Para calcular A', el B' y el L', nada más, ¿no? Y el cuarto caso es cuando ya ocupa un poco más de área, es decir, cuando las dimensiones de L entre L, la relación de L entre L es menor que un sexto. Y EB entre B es menor que un sexto también. Entonces, hay varios casos que podríamos incluir para el análisis. Sin embargo, no vamos a realizar el cálculo en este momento. No lo vamos a realizar, necesitaríamos otra clase más, ¿ya? Pero hasta, por lo menos hasta antes, ¿no? Hasta antes, pues, de la modificación de las ecuaciones, o inclusive modificación de las ecuaciones para la capacidad de carga, dependiendo de la napa freática, también podríamos, pues, incluir algún problema que incluya el cálculo de la napa freática, basándose, pues, en lo que hemos considerado el día de hoy. En realidad no es gran cosa. Las excentricidades es un poco más de trabajo, quiero que lo vean, ¿no? Para realizar excentricidades, para realizar el cálculo de excentricidades, es un poco más de trabajo. ¿Ya? Entonces, a ver, espérense un ratito. Entonces, con esta carga, ¿no? Fíjense que con esta carga nosotros podríamos determinar si es que, dependiendo pues de la capacidad portante del suelo, va a soportar realmente todo el peso que le estamos colocando, dependiendo pues de las dimensiones que inicialmente incluimos, ¿no? Para una edificación que tiene una zapata de repente de 2x2, ¿verdad? De 2x2. Y nos sale pues que la carga, en este caso, en el ejemplo que yo les he dado anteriormente, ¿no? nos sale que la carga admisible neta es de 750 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Y que la capacidad portante, ¿no es cierto? Esta es la carga admisible para una zapata de 2x2, para este tipo de suelo, nos sale que es de 750 kilonewtons. Pero si la carga última, perdón, la capacidad portante es igual a 500 kilonewtons por metro cuadrado, ¿ustedes qué deciden? ¿Siguen construyendo, de acuerdo a lo que ustedes han decidido de colocar una cimentación cuadrada de 2x2? Si es que la capacidad portante del suelo es de 500 kilonewtons. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga va a ser mucho mayor. La carga, inclusive la carga admisible neta, es mayor, ¿no? Corresponde a 750 kilonewtons. Pero si la capacidad portante, digamos que no es de 500, sino es de 1000 kilonewtons por metro cuadrado, o de, sí, ¿no? 1000 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, en ese caso, ustedes dirán, ah, perfecto, de repente, si mi capacidad portante es de 1000 kilonewtons por metro cuadrado, yo podría disminuir un poco más las dimensiones de esta zapata.
Ya no de 2 por 2, sino de 1.5 por 1.5. Y calcularé una nueva carga, ¿no? Una nueva carga que de repente es un poco más pesada, en un área menor, ¿no? Pero que se acerca un poco más a la carga portante, ¿no? A la capacidad portante del suelo. Si es así, pues me permitirá ahorrar de repente en materiales, ¿no? De repente esto 2 por 2 es mucho. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ya lo borré. Ok, me salía la carga neta admisible 750, ¿no? ¿Qué pasa si la capacidad portante es de 770, ¿no? Kilonewtons por metro cuadrado? Entonces, si es de 770, se está acercando a este valor de la capacidad portante. Entonces, esta zapata que yo inicialmente indiqué de 2 por 2 es adecuada. Perdón, debería ser este valor menor, ¿no? La capacidad portante debería ser menor que el 750, ¿no? No, 770, claro. ¿Por qué? Porque va a soportar, la capacidad portante es de 770, es decir, todo valor que está por debajo, ¿no? Lo va a soportar como si nada, ¿no? Pero si tú le aplicas 1000 kilonewtons por metro cuadrado, ahí no lo va a soportar. Es decir, que va a fallar el suelo, ¿no? Eso es lo que hay que considerar, ¿no? Así ustedes en la cimentación cuadrada, por ejemplo, podrían cambiar su cimentación, ¿no? Ya, si es que tienen una capacidad portante de 1000 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Cambiarán, ¿no? Cambiarán de repente sus dimensiones por una estructura que tenga, que cargue más por metro cuadrado. Ya no solamente 750 kilonewtons por metro cuadrado, sino de repente 950 kilonewtons por metro cuadrado. Eso dependerá, pues, de lo que ustedes deciden, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Ningún ingeniero. ¿Ya? Está claro. Listo. Entonces, el día miércoles será su evaluación final. Recuerden que puede venirles un problema de solamente hasta Meyerhof, no más, para el cálculo de la capacidad o de la carga última. Y les haré una preguntita así como lo hemos razonado en este momento, ¿no? Para ver si es que ustedes deciden colocarle más o menos dimensión. Eso depende, pues, del cálculo que ustedes hagan. La última parte solamente ha quedado como teoría, ¿no? Por supuesto que va a entrar, pues, seguramente problemas de presión de tierras, ¿no? Presión de tierras laterales. La teoría, pues, de estabilidad de taludes también, de la que hemos hablado. Y con eso, pues, concluiríamos nuestro curso de Mecánica de Suelos 2. Sus exámenes ya están corregidos. El día de mañana voy a subir notas, ¿ya? Y voy a enviarles a cada uno su evaluación, ¿ya? Para que la revisen. Y si tienen alguna pregunta o algún problema o algún reclamo de repente, me las hacen saber y lo verificamos inmediatamente, ¿ya? Entonces, el día miércoles a las 2:15 de la tarde empieza su evaluación, su examen. La estaré posteando, pues, en el Google Drive, ¿ya? Tendrán tiempo de resolverla hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces empieza a 2:15 de la tarde, a las 6 de la tarde termina su evaluación y deben subirla o deben enviarla a mi correo, ¿no?
El examen pasado hay algunos que me han enviado doble el examen, ¿no? Siempre contará pues el primer examen. No me envíen más exámenes, ¿no? Envíenme solamente un examen y un solo documento, no me envíen más documentos. No los tomaré en cuenta. Envíenme un examen, un solo examen en PDF, ¿ya? Un solo examen. Y esto me enviarán pues un solo examen. El primer intento es el que se toma en cuenta y no se tomarán los exámenes que hayan sido enviados después de la hora pactada, ¿no? O sea, si envían pues a las 6:02, no se tomará en cuenta ese examen. Entonces, estén seguros de tener pues el tiempo adecuado para que envíen el examen. Les estoy dando bastante tiempo para que desarrollen el examen. ¿Ya? ¿Jairo? Ingeniero, mañana dijo. No, el examen es el día de clase, ¿no? Miércoles. No te entendía, hubo interferencia. No, escuché mal, ingeniero, perdón. Allá. El día miércoles, ¿no? El día miércoles. ¿Ya? Bueno, chicos, hemos tratado de avanzar lo que hemos podido. Lamentablemente, pues, el tema de haber iniciado tarde el curso no nos ha permitido desarrollar varios temas, ¿no? Pero espero, pues, que hayamos cumplido con las expectativas. Hay bastante por desarrollar. Me hubiera gustado compartir con ustedes en vivo y en directo. Es completamente diferente la experiencia, ¿no? De hecho, no los conozco, están con las cámaras apagadas y es un poco complicado pues desarrollar nuestras clases de esta manera, ¿no? De todas maneras, ha sido pues un placer haber desarrollado el curso con ustedes y nada, espero pues vernos en una siguiente oportunidad. Si no, siempre les desearé lo mejor, que tengan muchas bendiciones en su vida, en su canal, y que les deseo siempre lo mejor, ¿no? ¿Listo? Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Entonces, bueno, ya no nos vemos. Dejaré el examen, va a estar disponible a partir de las 2:15 de la tarde el día miércoles. Éxitos, ingeniero. Hasta luego. Éxitos a todos, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias por todo. Gracias por todo. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos.